Hoy quiero hablar de un tema que es la circuncisión. El aplicar o no la circuncisión es materia hoy día de debate en la comunidad científica, aunque es cierto que por la la mejoría en general en cuanto a higiene, salud, en todo el mundo, esta ya es una práctica, la de la circuncisión, que hoy día pues no tiene tanto valor o tanto peso como antiguamente. No es algo que hoy día podamos decir que es de vida o muerte, con lo cual, bueno, pues su práctica o no, pues depende mucho de culturas, personas, lugares, etc. Quería que fuéramos a la Biblia, porque es donde se comienza a hablar de este tema de la circuncisión, y es una práctica donde se instituye durante el tiempo de Abraham por Dios, hablando hacia su pueblo, hacia Israel. Y así, si vamos al capítulo 17 del primer libro de la Biblia, por cierto, Génesis, en el versículo 11, dice, mejor en el 10, vamos a empezar, les dice Dios a su pueblo: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y aquí vemos la primera vez que Dios manda a su pueblo a que se circuncide. Quizá esto pues no tenga mucho valor, no sea algo que nos llame la atención, pero necesitamos considerar la cultura del Israel 4500 años atrás. Vamos a decir que era algo que, bueno, en esa época la higiene personal, uno no tenía ese acceso que hoy día tenemos. Vamos a ponernos, imagínate, este pueblo, el pueblo de Israel, que vagaban durante 40 años por el desierto. Algo que Dios pudo hacer era mandarles ducharse todos los días, habría sido lo más normal, pero tú imagínate, andando por el desierto, no era fácil encontrar lugares donde bañarse, con lo cual la prevención era de muchas infecciones y de la higiene era pues harto complicada. Decir que imagínate, mucha gente, seguramente que sobre todo del pueblo de Israel, que mientras anduvieron vagando, mientras andaban por el desierto, era complicadísimo, como digo, poder encontrar un lugar donde, desarrollar la higiene, y podían pasar meses, días, semanas sin tomar un baño, sin lavarse, con lo cual, además, expuestos a todo tipo de enfermedades. Bien, vemos que Dios mandó circuncidar a todos los hombres. Y uno puede pensar, bueno, si la circuncisión es algo doloroso, ¿por qué? ¿Por qué Dios mandaría a su pueblo tener que pasar por esto? Y vamos a decir que existen varios motivos. Uno de ellos es el motivo religioso, donde Dios establece la circuncisión como un pacto entre Él y su pueblo. Pero también hay otra implicación, que son las implicaciones médicas. Y es que, cuando es interesante ver cómo cuando la circuncisión se practica en niños, es algo relativamente sencillo, es algo donde no hay apenas dolor, donde apenas existe la cirugía, se pasa y remite todo dolor, pero esta misma operación, la de la circuncisión, efectuada en mayores, requiere primero de anestesia general, con riesgo incluso de la muerte, o anestesia local, que en algunos casos puede llegar a causar impotencia permanente. Por otro lado, mientras en el caso de los niños es un proceso simple y seguro, y dentro de las 3 primeras semanas del nacimiento, y el dolor se puede decir que se mitiga al poco tiempo y desaparece al poco tiempo de efectuarse la cirugía, en los adultos el dolor puede durar por semanas. La pregunta que uno se hace es: ¿cómo es que Moisés, ¿no?, y 2500 años antes de Cristo, sabía
sabía que, bueno, que esto era una práctica que iba a evitar muchas vidas, que iba a evitar muchas infecciones y que iba a causar el bienestar de su pueblo. Yo me pregunto, ¿será que la palabra de la Biblia es la palabra inspirada por Dios?